Algo me quedó en claro después de este tiempo que pasé entre jinetes, caballos, bochas y tacazos. Nadie juega mejor a este deporte en todo el mundo que los argentinos, y por varios cuerpos. Debo mi súbito interés en el polo al desconocimiento abismal de este deporte, a ciertos prejuicios que nunca faltan, y también al motor de mi curiosidad y en definitiva a algo instintivo del periodista que uno lleva adentro y que lo lleva a querer meter las narices en determinados lugares para averiguar las cosas que ignora. Así fue como descubrí al polo argentino, su historia, su pasión, su gloria. Así descubrí un mundo deslumbrante, una curiosa mezcla de campo y de ciudad, de gauchos y también de pioneros ingleses. Así descubrí al club Hurlingham, o como dicen ellos, Hurlingham, con su impronta british, el lugar donde empezó todo, el lugar que fue la cuna allá por 1890. Así descubrí a Adolfito Cambiaso, que es algo así como el Maradona del polo. Y también, en viejas fotografías, a las estrellas que brillaron en su tiempo y a equipos que fueron leyenda, que ya son historia. Descubrí el glamour que acompaña cada evento, sobre todo las tardes gloriosas del campo argentino de polo en Palermo, que es algo así como la catedral de este deporte. Descubrí en suma un mundo fascinante, donde se puede leer también parte de la historia de nuestro país. Y qué paradoja, Argentina, un país latino, es rey indiscutido de un deporte de inocultable raigambre anglosajona. Es hora de ver cómo fue que llegamos a este punto, ¿no? En el partido de Hurlingham o Hurlingham, el tren tiene desde siempre una presencia muy intensa. Lo llaman la perla del oeste por sus espacios verdes y por su arquitectura de estilo inglés, como el club que está pegado a la estación y que es el comienzo de nuestra historia del polo argentino. Allí me cuenta José Santamarina, frente al Clubhouse, cuál fue el año y cuál fue el pionero. Y 1888, John Ravencroft, fanático del deporte, estaba buscando un lugar para empezar a desarrollar el deporte. Y bueno, y da acá. Acá estaban los talleres de los ferrocarriles y él tenía la información de que el ferrocarril iba a llegar hasta acá. Y eso no era poca cosa, ya que era el principal medio de transporte en ese momento. Así que compran este predio, 62 hectáreas, y arrancan con la actividad hípica. Y empieza también la creación de lo que hoy es la Asociación Argentina de Polo. En ese momento, estamos hablando año 1892, se crea la River Plate Polo Association. O sea que no era solamente la idea de practicar el deporte, sino de organizarlo de tal forma de que continuara. Y yo creo que ese es un poco el secreto de lo que es el hoy en la Argentina, ¿no? Viejas fotografías en las paredes enmaderadas testimonian la antigua tradición. Este señor Ravencroft tomó el nombre de un célebre club de Londres, donde hacía unos pocos años se había empezado a practicar el deporte. En Buenos Aires, los ingleses que eran comerciantes, estancieros o trabajaban en los ferrocarriles, decidieron hacer lo mismo. Y después de probar suerte en Chacarita, Belgrano, Colegiales y hasta Vicente López, hicieron el club a unos 25 kilómetros de Buenos Aires, en pleno desierto, cuando el gerente del ferrocarril se comprometió a hacer una estación.
unos fanáticos de los deportes y de los deportes ecuestres, ¿no? Siempre todo lo relacionado con el caballo les llamó mucho la atención y encontraron en la Argentina, sobre todo para el polo, un escenario ideal. Ahí está. A ver, un clima perfecto, la posibilidad de tener muchos caballos y mucha tierra chata, que Sí. no es poca cosa, que les permitía en cualquier lado armar una cancha de polo. En rigor de verdad, dicen que el primer partido de polo se jugó el 30 de agosto de 1875 en la estancia Negrete, en el pueblo de Ranchos, provincia de Buenos Aires, cuando se enfrentaron improvisados equipos que representaban a la ciudad y al campo. Pero en Hurlingham empezó de un modo oficial el polo argentino. Sí, por supuesto, esto fue la cuna. Acá no solamente se empezó a jugar, sino se empezó a organizar. Acá se armó la primera asociación, acá se armaron los primeros partidos y acá se armaron los primeros campeonatos. Y a partir de acá el deporte empezó a crecer. Y bueno, yo creo que el hecho de que vengan, digamos, que los mejores jugadores de la historia hayan jugado acá y sigan jugando, demuestra el compromiso que el deporte tiene con la historia. Hurlingham tuvo, naturalmente, equipos muy exitosos en aquellos primeros tiempos, y en ese sentido las paredes no mienten. Ocurre sí que al principio los jugadores eran todos ingleses. Las viejas copas que se acumularon en el club hasta hoy relumbran al sol de la tarde. Este era mi primer contacto con el mundo de un deporte desconocido absolutamente para mí, por lo que mis preguntas eran básicas y directas, y seguramente me salteaba buena parte de la historia de ese deporte al hacerlas. ¿El polo argentino realmente es el mejor del mundo? Sin duda. Pocas veces se da esta gran diferencia, te diría, en el básquet en Estados Unidos o en el hockey sobre hielo en Canadá, que vos podés armar 5, 6 o 7 equipos nacionales y juntando los mejores jugadores del resto del mundo no le van a poder ganar a uno de esos un equipos. Sí. ¿En serio? ¿Con el polo argentino pasa eso? Sí. Muy poca gente lo conoce. Bueno, esta es una buenísima oportunidad para hacerlo saber y para invitarlos a que lo vengan a ver, que no es una cosa tan exclusiva y de hecho vale menos una entrada al abierto de Hurlingham, vale menos que a una cancha de fútbol. De más está decir que estuve en el partido final que jugaron en la cancha del club los dos equipos más importantes de la Argentina en estos momentos. La Dolfina, con uniforme blanco, y el Ernestina, vestidos de negro. Caballos esbeltos, veloces y hermosos. Jinetes que poseen una extraña habilidad para taquear una bocha del tamaño de una bola de billar. Claro, pero a unos 60 kilómetros por hora. Sencillamente formidable. Para muchos, este es el espectáculo más grande del mundo. Igual, me resultaba difícil comprender cómo un país latino, como Argentina, era rector en el mundo en un deporte enteramente anglosajón. Busqué a Gustavo Sgala, periodista especializado, que complementó mi primera mirada. Lo que encontraron acá fue, primero, mucha llanura, con lo cual era muy fácil construir canchas y jugar, a acomodar el terreno para jugar este deporte. Los caballos se criaban prácticamente solos y había gran cantidad. Y además hay algo que tiene el argentino, no por nada, cuando uno habla con muchos extranjeros dicen ustedes son los europeos de Sudamérica. Y
lo que por ahí nos puede chocar en algún punto, hizo que muchos, y en sí el argentino, mire mucho hacia Europa y trate de imitar en muchas cosas. Y una de las cosas que se trató de imitar fue la forma de criar caballos, la forma de jugar, de tener la misma equitación que ellos, porque para la época en la cual se desarrolló, la manera de moverte no era el automóvil, no era el colectivo, no era el tren, era manejándote con los caballos. Las fotografías de época nos muestran los inicios del polo en el país. Además de las estancias de Buenos Aires, hubo un desarrollo incipiente en el sur de Santa Fe, en pueblos como Venado Tuerto y Cañada de Gómez. Pero mientras se suceden nostálgicamente en el recuadro esos espacios vacíos y la imagen de esos temerarios jinetes en blanco y negro, asoman las inevitables asociaciones en mi mente. ¿Y Gustavo el Gaucho tuvo algo que ver? ¿O la destreza del hombre de campo argentino? Principalmente en todo lo que es la cría y la manera de enseñarle a los caballos a moverse. En eso tiene mucho que ver el por qué muchos de los polistas querían nacionalizar o acriollar el polo, es porque justamente el hombre de campo es el que aprovechaba por ahí, apartando el ganado, a educar a esos caballos que después adentro de la cancha se mostraban mucho más guapos y mucho más acostumbrados a jugar y a disputar una jugada. De hecho, el mejor entrenamiento que uno le puede dar a un caballo de polo es hacerlo trabajar por un año con la hacienda en el campo. Ah, mirá vos. Sí, porque ahí el caballo naturalmente aprende las cosas que después va a tener que hacer en la cancha de polo. De hecho, trabajando con la hacienda o pechando a los animales, o mismo con el lazo, ya una vez que se acostumbra a esos movimientos, a esos ruidos, no le molesta ni el taco ni los otros caballos. Muchos jugadores lo siguen utilizando como proceso de aprendizaje para los caballos, para lo que llamamos caballos nuevos. Sí, te diría que uno de los mejores, trabajando con la hacienda o pechando a los animales, o mismo con el lazo, ya una vez que se acostumbra a esos movimientos, a esos ruidos, no le molesta ni el taco ni los otros caballos. Muchos jugadores lo siguen utilizando como proceso de aprendizaje para los caballos, para lo que llamamos caballos nuevos. Te diría que uno de los mejores entrenamientos para un caballo nuevo. Para darnos una idea del crecimiento fulminante que tuvo el polo desde 1888, pensemos que en solo 4 años ya habían sido fundados 15 clubes. El campo de Hurlingham fue el primero en 1908 en contar con las tablas perimetrales, algo que mejoró la calidad del espectáculo. Y con el correr de los años, la nacionalidad y la etnia del club cambió gradualmente. Si lo vemos hoy, sus instalaciones, el parque, la arquitectura, diríamos que sigue siendo lo que siempre fue, pero todo fue cambiando de a poco. La comunidad inglesa fundadora original del club se fue achicando. ¿Por qué? Las 2 grandes guerras mundiales fueron cruciales porque muchos voluntarios anglo-argentinos fueron a combatir y ya no regresaron al país. Todavía en los salones de madera hay un retrato de Winston Churchill, ejemplo de la resistencia inglesa en la guerra, colgado en sus paredes. Ahora, de ser un club exclusivamente de ingleses pasó a ser, primero, un club de anglo-argentinos y más tarde, como lo es hoy, un club de tradición inglesa. De todos modos, los argentinos, los criollos digo, no tardaron primero en aprender a jugar al polo y bien rápido en superar a sus maestros. Todo esto nos habla de la calidad de nuestros polistas en el mundo. En Hurlingham jugaron Eduardo VII, aquel rey que abdicó, el príncipe Felipe de Edimburgo y después su hijo, el príncipe Carlos de Inglaterra. Y en general, ricos, famosos y no tanto, además de extranjeros amantes de este deporte, se muestran durante los torneos argentinos, sobre todo en el de Palermo.